Tengo 71 años. Nací en el 44 del siglo pasado. Por eso me dio tiempo a hacer muchas cosas, casi todas equivocadas. De niño fui básicamente un fracasado escolar, familiar, social, es decir, muy inadaptado por demasiado imaginativo. Y solo. Era el mayor de 8 desdichados hermanitos. Nadie me entendía. En la adolescencia, sin saber cómo, me convertí en rebelde y anarquista, además de obseso sexual y lector compulsivo, o sea que seguía solo y sobre todo ajeno a la sana realidad que recomiendan los psicólogos. Menos mal que en plena juventud conseguí aprobar Bellas Artes. Los libros me llevaron al comunismo. Eso trastornaba a mis pobres padres y a mí todavía más. Para colmo, a los 19 años me fui con una sueca a vivir a Estocolmo y me casé allí. Nada de eso funcionó bien. Hacía ilustraciones para ganarme mal la vida. Regresé a España a los 25, no me quedó otra, ya que tenía que hacer la mili. Algún compañero me denunció por rojo al SIM, Servicio de Inteligencia Militar, y tras el campamento me destinaron a un batallón de castigo en Aranjuez, Pavía número 5, caballería mecanizada y fascista. Lo pasé fatal entre delincuentes comunes y represaliados de comisiones obreras, que entonces era ilegal. Tuve mis primeros hijos. Eran gemelos, prematuros, y tenían hepatitis. Uno de ellos, el que se llamaba como yo, murió en la incubadora. Conseguí entrar en el mundo del libro infantil. También tuve la suerte de que me llamaran de un programa de televisión que pagaba algo mejor que los rácanos editores, aunque se quedaban los dibujos para siempre. Seguía tan solo e inadaptado como antes, pero pasé a ganarme bien la vida. Eso sí, trabajaba mucho. Tuve otro hijo, aunque me enamoré de una presentadora de televisión y abandoné por ella a la sueca y a mis 2 hijos. El divorcio me volvió a arruinar. Durante 7 años tuve que hacer más de 80 libros para niños en una editorial ratera, que los vendió a 23 países traducidos en 11 lenguas. Me habría hecho millonaria si me hubieran pagado derechos de autor. A mis 37 abriles me di cuenta por fin que ser ilustrador era un asco. No me servía para expresarme, sino para alienarme, como la mayoría de mis compañeros, y sostener de paso a empresarios que no lo merecían. Ser comunista también se volvió muy chungo en cuanto legalizaron el partido, de modo que lo dejé todo, incluida mi segunda esposa, a la que había amado salvajemente durante esos 7 años, los únicos en los que no me sentí solo ni un momento. Con semejantes turbulencias políticas y emocionales, casi no me enteré de que Franco había muerto. España, desde luego, no había cambiado, sino a peor. Mi crisis del gran desamor duró mucho tiempo, en el que mis hijos crecían, los fabricantes de libros no me llamaban por conflictivo y mi economía era tan desastrosa que tuve que ir a un banco a pedir un préstamo para comer. Tenía amantes sucesivas que no me llenaban mientras seguía pensando en la segunda esposa que había dejado y con la que soñaba a menudo. Ella murió de cáncer y les rogó a mis amigos que no me lo dijeran. Le hicieron caso. Ahí comencé a enfrentarme a la soledad escribiendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Fue al final de los años 70. También iba a psicólogos, pero a la larga descubriría que la literatura y el hachís fueron más terapéuticos que ellos con todas sus realidades a cuestas. Empujado por la miseria y la deuda bancaria, no tuve más remedio que hacer La bola de cristal, un programa que aborrezco, pero que una generación de españoles, precisamente la de mis hijos, resulta que adora. ¿Quién iba a decirlo? A principios de los 90 conseguí empezar desde cero, dedicándome al diseño gráfico y la enseñanza. Al fin pude liquidar mi deuda bancaria. Resumiendo, a partir de ese momento simultaneé 23 años en una editorial educativa y 18 en una facultad de Bellas Artes como profesor titular de ilustración. De ninguno de estos cometidos me gustaría hablar. Imaginaos un genuino fracasado escolar buceando en el infierno de la incompetencia didáctica española, que ha conseguido ir a la cabeza del desastre educacional y moral de la vieja Europa. Sin comentarios. Y para tratar de equilibrar la relativa bonanza que semejante buceo económico me produjo,
me pasé 10 años casado con una mediocre artista polaca, que estaba buenísima. Penosa experiencia en la que tampoco me extenderé. Por fortuna no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. La literatura en la que llevo casi 4 décadas enganchado, por gusto, pero como un remero o una galera, ha sido lo que al final ha dado más sentido a mi vida. Hoy pienso que vine al mundo para escribir. Así he inventado unas 18 novelas no infantiles y publicado unas 14 con pocos éxitos y menos ventas pese a los premios, pero me da igual. Soy un escritor joven todavía, aunque esté jubilado, y es que empecé tarde. Quiero creer que aún puedo dar alguna sorpresa. Además, hace 3 lustros, Marcela me rescató de la soledad y hoy con ella soy lo más feliz que se puede ser en este planeta enfermo y a punto de estallar. Como colofón, acabo de empezar un taller de lectura y escritura creativas al que predigo un futuro interesante. Tengo unos alumnos excepcionales. ¿Hay gente más? Los inicios de Miguel Ángel Pacheco en el mundo de la ilustración no están precisamente en la ilustración de libros infantiles o juveniles, profesión que en los años que tratamos iba a reinventarse a sí misma. Su primer trabajo se desarrolla dentro del campo de la prensa. El primer libro ilustrado por Miguel Ángel Pacheco era de pequeño formato y con dibujos a 2 tintas. Es un trabajo curioso e interesante porque nos indica en qué plano se movía la ilustración de libros en los años 60 y nos sirve de prueba para señalar el gran salto que dio el autor desde este libro hasta su siguiente aportación, su segundo trabajo, que sería para la enciclopedia de 14 tomos, La Gran Travesía, en la editorial Santillana. Creo que lo que me puedo centrar es lo que representa Miguel Ángel en esa década de los 70 y cómo agrupa ahí a un conjunto de ilustradores que yo creo que hasta se puede hablar de generación, porque todos coinciden más o menos en la fecha de nacimiento, en las preocupaciones, porque además él, digamos, que encabeza la reivindicación de los derechos de los ilustradores, crea la asociación de la PIN, y es muy combativo con el tema de los derechos del ilustrador. Y eso por una parte, y luego pues todas las colecciones que monta realmente revolucionan el concepto del libro ilustrado y lo que hoy se llama álbum de imágenes. Eso por una parte. Luego por otra parte, pues no sé, puedo recordar como... A mí hay una cosa que no sé si se habrá tocado en alguna de las otras intervenciones, la relación que él tuvo con Carmen Bravo Villasante. Carmen Bravo Villasante para él era Doña Carmen, y su primer libro ilustrado fue precisamente la antología de la literatura infantil universal de Carmen. Y luego también, muy importante, la labor que él hizo ilustrando las antologías de Carmen, la de Luna, Dolate la Catola, Adivina Adivinanza, que eran más... Pacheco comprende que el estilo aplicado a los dibujos de prensa puede ser apto para la ilustración infantil y juvenil, y parece hacer una primera demostración de esto en la antología de la literatura infantil universal de Carmen Bravo Villasante, en la que ya hace un primer trabajo de maquetación, diferenciando cabeceras de capítulo de ilustraciones. Volviendo a la enciclopedia, hay que señalar que en La Gran Travesía no solo trabajó como ilustrador, también introduce y ejerce una labor no definida hasta entonces, algo así como la dirección de arte. El autor utiliza sus actitudes creativas inventando 1000 formas de presentar temas, bastante complejos, a un público que hasta ahora se consideraba poco menos que incapaz. Utiliza el cómic,
la abundancia de la imagen, ya sea fotografía o ilustración, la reducción del texto, la narrativa visual, los juegos visuales, los colores vibrantes. Pacheco reinventa o adapta estas y otras herramientas con las que se pudiera acercar cualquier tema a los más pequeños, concepto que llevará más adelante a la creación de libros infantiles y que consideramos como verdadera revolución de la literatura infantil y juvenil. Este dato no es algo que se deduzca de la dualidad escritor-ilustrador del autor que tratamos. Es la posesión de una tercera profesión que no está definida, a no ser que usemos el amplio calificativo de creativo, y que en este caso consistiría en la capacidad de encontrar nuevos modos de expresión para conceptos complejos. Por ejemplo, hacer de los datos un juego. O también en la capacidad de ver nuevas posibilidades en un medio de expresión ya conocido, es decir, dramatizar los datos. En el tomo 11, Los pueblos y su historia, posiblemente de los más duros, Pacheco aprovecha y quizá multiplica las divisiones temáticas para introducir oxígeno a través de unos encartes, comentarios o cabeceras con dibujos muy primarios, de colores limpios y llamativos, pero muy luminosos. La abundancia y uniformidad formal de estas interrupciones hacen que de alguna forma todo el tomo conserve ese toque de las antiguas aleluyas o pliegos de cordel tan populares y cercanas a la narrativa románica. El tomo 14, Maestros de la Fantasía, también ilustrado en su totalidad por Pacheco, es una pequeña antología de la literatura infantil universal. El ilustrador hace retratos de los escritores más importantes en este campo e ilustra la parte seleccionada de su obra más conocida. Por este trabajo recibiría el Premio Lazarillo en 1973. En Vida y muerte del doncel queda definido el estilo de la primera época de Pacheco. Si comparamos estas imágenes con las de Telva, vemos que su única concesión al mundo infantil y juvenil es el colorido, plano y de tonos vivos, con el que rellena las diferentes superficies originadas por las perfectas y uniformes líneas del dibujo. Son dibujos extraordinarios por sus nuevos encuadres, por las sencillas figuras y por sus gamas de color, que se reciben como algo nuevo, fresco y sobre todo motivador. La renovación que señalábamos en la enciclopedia La Gran Travesía, esa creatividad necesaria para acercar las temáticas adultas a los menores, se desarrollaría en unas colecciones de libros que plantea una nueva editorial, Altea, filial de Santillana, y en la que este concepto da un paso más al convertir estos temas en narrativa, en puros y sencillos cuentos. El didactismo rebaja su discurso, digamos que prefiere descubrir que definir, y esto se desarrolla mejor en libros con mucha imagen y muy poco texto. El resultado es nuevo y sorprende inmediatamente. Y la editorial se dedica a publicar gran cantidad de libros.
libros en los que se muestra el devenir de la humanidad como algo lleno de situaciones y objetos conflictivos, divertidos o interesantes y con asombrosas relaciones entre ellos. Los artífices de estas colecciones, en los que recae la creación de todas las ideas y de los textos que las desarrollan, serían José Luis García Sánchez y Miguel Ángel Pacheco. Por primera vez en mucho tiempo, con los 92 títulos de estas 9 colecciones, se convertía la didáctica en narrativa, a veces en narrativa dramática y a veces también lúdica. Son libros en los que siempre vemos el nombre de Miguel Ángel Pacheco como ideólogo y autor literario, aunque alguno de estos libros también está ilustrado por él. Y en una de estas colecciones, gracias a, Pacheco ilustraría sus 10 títulos, como veremos más adelante. El éxito de estas colecciones provoca un boom no solo en la literatura infantil española, sino también en Europa, ya que desde sus primeras ediciones serán traducidas a 23 idiomas, y en muchos de los casos sería en la propia España donde se realice la impresión de las ediciones para otros países. Esto no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido una señora que trabajaba tantas horas como yo. Era la que me coloreaba todo esto, ¿sabes? Y que además yo contrataba, yo le cogí, la heredé de José Ramón. A Herminia, que era quien editaba esto, yo le cogí de José Ramón. Pues esto era, ves tú, que tú cogías cualquier fotocopia de las que se hacían entonces, que se podían hacer en acetato, ya había avanzado mucho la cosa en los años 90, y se la dabas a colorear a esta señora y te hacía estas cosas tan maravillosas, porque claro, tú le marcabas aquí lo que querías en una copia y lo ponías números y fácilmente convertías en un original en color, una cosa que era en blanco y negro. En esta década de los 70, mientras el ilustrador trabaja para la editorial Altea, también ilustra cuentos para otras editoriales que veremos alternados con los realizados para Altea.
Llegamos a la obra más completa de Pacheco en Altea, la ilustración de los 10 volúmenes de la colección Gracias a. En estos libros se comentaba el papel que ciertos elementos como la madera, el metal, el aire, habían representado para la humanidad y cómo la creatividad del ser humano los había ido transformando para su propio uso. Con este planteamiento es obligado deducir que de la imaginación del ilustrador deberían salir todo tipo de personajes en las situaciones más dispares y en todo tipo de ambientes y épocas históricas. En 1980, Miguel Ángel Pacheco recibió su primer premio nacional por el título Gracias al aire y otras obras. Al tiempo que realiza estos trabajos, planteados básicamente en la década de los 70, Pacheco ilustra algunos libros de bolsillo, siempre considerados de menor categoría, y en general con dibujos en blanco y negro. Es cierto que estos trabajos no conseguirían el reclamo popular, como los dibujos que hemos visto hasta ahora, pero explican muy bien dónde está la fuerza de sus ilustraciones.
Desde sus inicios en Telva, Pacheco compaginó la ilustración con el diseño gráfico. En un principio trabajando en el colectivo Imagen para el Partido Comunista y enseguida para todo tipo de clientes. Carteles, logos, campañas de imagen, cubiertas, catálogos. Además de su trabajo como diseñador gráfico, entre 1970 y 1985 trabaja en publicidad en Alas, Equipo 3, Lintas S.A., Walter Thompson y Muga S.A. Volvemos al principio de la década de los 80, recordando las palabras del propio Miguel Ángel. Editores rácanos, ser ilustrador era un asco, etc. El tiempo de la editorial Altea se había terminado. La empresa vivió sus últimos años haciendo refritos de sus colecciones más populares y acabó desapareciendo. Pero sí, Asun estaba seguro, José Ramón Sánchez también estaba seguro, porque José Ramón es cierto que era de los más reivindicativos con su trabajo, y en ese sí era bastante consecuente. Y él estuvo dispuesto desde el principio a jugársela para reclamar. De hecho, la primera vez que reclamamos eso, poner el nombre fuera, que nos devolvieran ni siquiera los originales, que nuestro nombre fuera en la tapa de los libros. Eso era una de las primeras batallas que perdimos completamente. Porque nos dijo Pancho que
Pancho Pérez González, que era el segundo de Polanco, nos dijo, vamos a ver, yo estoy dispuesto antes a tirar la papelera lo que tengo vuestro, que a publicarlo. O sea, porque yo, pues, que tiro unos prototipos y no cuestan nada. Y esto, pues, mentira, todo farol, porque él se estaba haciendo millonario en ese momento con nosotros. Pero nosotros, pues, acojonados, pues, salimos de allí, Asun, José Ramón y yo. Y recuerdo que la postura de Asun era: esto hay que seguirlo, no podemos pararnos, esto hay que seguir esta batalla. Y yo, hombre, claro. Además del diseño gráfico y la publicidad, Pacheco busca y encuentra otros campos de trabajo. Interviene en varios programas de televisión. Entre 1975 y 77, en el programa Para los Pequeños, hace ilustraciones. Entre 1974 y 1980 realiza dibujos semianimados para Un globo, Dos globos, Tres globos. En 1982 dibuja y lleva la dirección artística del programa Poesía. Entre 1982 y 83 realiza dibujos para el programa Robinson, especializado en literatura infantil. De ninguno de ellos se conservan imágenes. Y en La bola de cristal, además del diseño de los muñecos, llevaba la dirección artística del programa entre 1984 y 87. Esto tiene que ver con algún proyecto de televisión. Esto puede ser... esto es para los electroduendes, unos primeros bocetos para cosas. Sí. Esto es para un electroduende, que eran como dragoncitos al principio y tal. Es que yo empecé haciendo electroduendes mecánicos, ¿sabes? Y luego a mí mismo no me gustaba. Estos son primeros bocetos para los electroduendes, en realidad. Soy la madrastra de Cenicienta y soy una ama de casa desdichada, electrocutada y nada liberada. ¡Ay, de mí! Soy la hermanastra de Cenicienta y soy bobina y amo las golondrinas y las neblinas y las espinas. Soy poetisa y la vida me da risa. Soy el novio de Cenicienta. Soy antiguo y sentimental y salvo casarme con ella, todo me da igual. Yo soy el príncipe encantador y mi oficio es abrasador. Nada arte a mi lado, soy frío cual un helado. Había una vez una señora muy flipante a la que todos llamaban Cenicienta, porque todo lo que Los libros ilustrados en la década de los 80 son pocos, pero de mucha repercusión para su obra. En Dos cuentos de dragones y en Viento de brujas ya notamos un gran cambio. Aplica el color con acuarela y añade sombras uniformes con algún tipo de cera o lápiz graso, que evidencia el granulado del papel. Se despide de su estilo de línea limpia y color plano con los maravillosos dibujos de La Bella y la Bestia para Miñón, ganando otro Premio Nacional de Ilustración. Su nuevo estilo se consolida en la colección La otra fábula de... Posiblemente en algunos dibujos esta nueva técnica resultaría dura o agresiva.
Quizá por eso, al inicio de los 90, decidió hacer una técnica paralela, perfilar el dibujo pero no con línea limpia, sino con la textura de un lápiz graso, y mantener los colores planos renunciando a las sombras o sugiriéndolas con un cambio de color, y en raras ocasiones con un ligero rayado del mismo lápiz graso. Hizo muy pocos libros en esta década y en ellos fue haciendo variaciones, más o menos sombras, más o menos colores planos y luminosos, pero son elecciones que parecen estar dictadas por el tipo de historia. Así llegamos a 1994 con la colección El universo de los cuentos, compuesta por el repertorio de los cuentos más conocidos e ilustrados con perfilado graso, pero colores uniformes y vibrantes. La gran diferencia con sus trabajos anteriores está en la composición, que se simplifica al acercar los personajes al espectador, de forma que no caben las aglomeraciones. Las escenas transcurren entre 2 o 3 personajes y los fondos son blancos o con unos mínimos elementos sugerentes. Todo ello hace que la lectura de la imagen sea muy fácil. En esta década de los 90, quizá por el desencanto en los trabajos anteriores, Pacheco se prepara y en 1989 consigue un puesto de profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Prácticamente al mismo tiempo, en 1991, le solicitan como director de arte en la editorial Anaya. Desde esta situación pudo hacer una colección de libros juguete para los más pequeños y sobre todo seguir escribiendo y recogiendo premios por sus trabajos en literatura infantil y juvenil. Hemos dejado para el final la que consideramos su gran obra en ilustración. Un terrible y maravilloso vulgarcito de 2001, en aquella gran colección del Círculo de Lectores. Obra que agradece la ausencia de comentarios.
Aunque no esté del todo dentro del relato de esta crónica, queremos dar cuenta de las publicaciones no infantiles de nuestro autor, a partir de ahora Miguel Fernández Pacheco. No tanto por la considerada superioridad de este tipo de literatura, sino por el confeso desencanto de Miguel hacia el mundo de la literatura y la ilustración infantil, y el reconocimiento de la escritura como su verdadera vocación. En tan largo recorrido han quedado muchos trabajos inéditos, ilustraciones, libros, juegos. De entre todo, hemos elegido los dibujos más sencillos. Mi mamá se fue a la mar, en un barco de vapor, con tinta de calamar, me escribe cartas de amor. Mi mamá se fue al amor, en un barco calamar, y con tinta de vapor me escribe cartas de mar. Mi mamá se fue al vapor, en un barco de la mar, y con tinta del amor me escribe en un calamar. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra.